importante porque es donde comenzamos a explorar el mundo de la endodoncia en dentición primaria o las famosas terapias pulpares. Vamos a ahondar un poco en lo que es la parte de la pulpa dental y qué signos y síntomas tenemos que tener en consideración para poder dar un diagnóstico y llegar a una endodoncia o a una terapia pulpar propiamente dicha. Vamos a hablar un poquito de la pulpa dental. Como todos sabemos, un órgano vital, sensible. Se supone que en este es donde tenemos toda la vascularización de nuestro diente, el que le da vida a nuestro diente, ¿verdad? Entonces, como aquí dice, está compuesto por un estroma celular de tejido conectivo laxo, más toda la parte de vascularización o todos esos vasos sanguíneos que nos van a nutrir a la pulpa como tal y al diente, a darle esa vitalidad. Existen diferencias anatómicas entre la cámara pulpar de un diente primario y un diente permanente joven, porque por supuesto para un diente permanente ya con raíces formadas también tenemos ciertas características anatómicas. En la cámara pulpar de esta distinción es muy parecida a la superficie de la corona. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cámara pulpar va a ser aproximadamente del mismo tamaño de la corona del diente, a diferencia del diente permanente, que por supuesto la corona es un poco más grande que la pulpa. En relación con las coronas, como ya estamos diciendo, en dientes primarios son mucho más grandes que en la de los permanentes, está compuesto por mucha más dentina, por mucho más esmalte, ¿verdad? A diferencia de los dientes permanentes. Los cuernos pulpares, ojo con esto, los cuernos pulpares en dentición primaria, específicamente los mesiales, están mucho más cercanos a la superficie externa. ¿Qué quiere decir esto? Que está muchísimo más cercano a la parte oclusal. Por consiguiente, vamos a tener más posibilidades de que si tenemos una caries súper extensa, avanzada, esta pueda tocar este cuerno pulpar. Recuerden, cuernos pulpares mesiales de los molares. ¿Ok? Entonces, por consiguiente, si tengo una caries muy extensa en un molarcito y esta se extiende mucho hacia mesial, yo puedo pensar o ya tener, empezar a ir agudizando mi ojo clínico, que si radiográficamente yo veo, clínicamente y radiográficamente yo veo una caries muy extensa, que está, por supuesto radiográficamente ya voy a confirmar lo que la teoría que se está dando, puedo decir de que existe o no una infección o afección de mis cuernos pulpares, por consiguiente de la cámara pulpar. ¿Okay? Según el avance de esta caries, puedo decir más adelante si yo voy a realizar una pulpotomía o voy a realizar una pulpectomía. ¿Okay? ¿Cómo me voy a ayudar? Con la radiografía. Si esa caries avanzada está afectando no solo el cuerno pulpar, sino mucha más cámara, yo puedo decir que voy a hacer una pulpectomía. Si solo está tocando levemente el cuerno pulpar, yo puedo hablar de una pulpotomía. Sin embargo, tengo cierta sintomatología que más adelante les voy a decir, que nos va a indicar cuál de los dos tratamientos se va a utilizar. También los conductos radiculares accesorios en el piso de la cámara, ellos se van a estar como directamente relacionados con la bifurcación o la bifurcación que puede existir entre nuestras raíces. Por consiguiente, a la hora de realizar algún tipo de eliminación de tejido pulpar, yo tengo que estar muy pendiente con mi furca de llevármela o de que la caries haya avanzado a tal grado que toque esa furca, porque anatómicamente mi diente primario en la parte de furca es mucho más sensible por lo que ya veníamos hablando de que el hueso, el ligamento y todas las estructuras de soporte del diente es mucho más frágil, mucho más poroso, por consiguiente se puede haber una iatrogenia
o por la caries muy avanzada, que se elimine la furca y haya una lesión de furca. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la base del éxito de mi tratamiento? El diagnóstico. ¿Ok? Si yo hago un buen diagnóstico de la patología pulpar que pueda tener mi paciente, yo puedo dar un buen tratamiento. Pero si por consiguiente mi diagnóstico no fue el adecuado, voy a aplicar un tratamiento no adecuado y puede haber un fracaso o llevar a la exodoncia, que es lo último que queremos realizar en un diente primario, porque si no estamos con la edad acorde, por consiguiente, y se hace la extracción, estamos fracasando. Tenemos el fracaso de haber extraído esa pieza dentaria en una edad no apropiada. ¿Cómo vamos a tener un buen diagnóstico? Con la recolección de los signos y síntomas que van a identificarme cuál es esa patología pulpar que puede presentar mi paciente o el dientico de mi paciente. Pero esto en niños no es fácil, es muy complicado. ¿Por qué, profesora? Porque el niño va a asociar dolor, molestia o sensibilidad a una sola palabra, que es dolor, ¿ok? Y no me va a explicar técnicamente si el dolor es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, como le hacemos este tipo de preguntas al paciente adulto, ¿verdad? Tampoco me va a explicar si es con frío, con calor, con ácido, con dulce. ¿Me van captando? En niños siempre va a haber esa confusión de que siempre va a ser dolor. ¿Quién me puede ayudar un poco más al buen diagnóstico de mi patología? El representante. Sin embargo, esta información clínica que me puede suministrar el representante es muy confusa porque el paciente niño siempre le va a decir es en el momento en que tiene el dolor o que tiene la molestia, que tiene la sensibilidad. ¿Ok? Y como son niños, a lo mejor la molestia, la mamá le da algún analgésico, se calmó y el niño siguió dando o colocando ahí el agente que me está provocando la molestia, porque puede ser que no sea un dolor por caries avanzada, sino por empaquetamiento de alimentos, por decir algo, ¿ok? Y puede ser el ligamento periodontal el que me esté dando la sintomatología porque está inflamado, o alguna restauración que quedó alta y que me está provocando esa inflamación y que me está dando un signo negativo o un signo de dolor que no es asociado a una caries o a una inflamación de la pulpa como tal. Hablando un poquito de la historia del dolor, si existe o no el dolor, este va a ser el primer punto o el primer diagnóstico que nos va a permitir nosotros saber si mi diente primario, ¿verdad?, está la pulpa afectada o no. Perdón. Ajá, como les vengo explicando, este dolor puede ser coincidente o provocado por la comida inmediatamente en el proceso en que se está dando el proceso de alimentación o posterior a ella. Y puede ser señas de que hay una inflamación pulpar, pero como les digo, puede ser que la comida es la que esté provocando algún empaquetamiento porque hay el proceso de recambio dentario y hay algunos dientes apiñados o diferentes circunstancias que me pueden decir que ese dolor está dado por otra situación. O porque existe alguna irritación química o producto de alguna sustancia, sea dulce, ácida, fría, caliente, que me esté dando ese tipo de dolor, o que tiene una caries muy avanzada, que ya está en dentina y que este tipo de sustancias químicas me pueden estar dando reflejando ese dolor. Entonces, como sabemos ya más o menos el tema del dolor, estos son limitaciones que nos van a restringir a nosotros como odontólogos y futuros odontólogos saber si el dolor es un dolor provocado o un dolor espontáneo. El dolor provocado, ojo con esto, es el que nos está dando, como su palabra lo dice, está siendo estimulado por algún irritante, sea térmico, sea químico, sea mecánico, y que se va a reducir o se va a eliminar cuando este estímulo se elimina.
producto de la masticación, producto de alguna sustancia fría, caliente, dulce, ácida, ¿ok? O o si es espontáneo, va a ser un dolor, si ya vimos patología, va a ser un dolor, como lo dice aquí, sordo y constante. Quiere decir que esto pues, se produce en cualquier momento del día, a cualquier hora, y solo hay un cese de este dolor si existe algún tipo de analgésico, algún tipo de analgésico que me va a ayudar a eliminar este dolor. ¿Okay? Tenemos que también tener en cuenta y en consideración los signos y síntomas más relevantes que nos pueden ayudar a dar un buen diagnóstico, como lo son la presencia de un absceso gingival o alguna fístula que ya está drenando, que quiere decir que esta caries es muy, muy, muy extensa, muy profunda, ¿verdad? Que ya tocó dentina, que ya afectó mi dentina, mi pulpa, y que por consiguiente hay una enfermedad pulpar irreversible, ¿sí? Cuando tenemos estas dos, sea un absceso gingival o una fístula que ya está drenando. Ya no voy a dar acceso a más nadie, según mi reloj son las 5:20, entonces, y un chancecito más, ya creo que no puedo permitir más. Ok, otro signo que me puede dar o llevar a cuál es la patología es la movilidad anormal que pueda tener mi diente. La unidad dentaria que yo voy a trabajar o que voy a evaluar, si tiene un grado de movilidad muy extremo, ¿verdad? Me puede estar dando un indicativo de que hay una enfermedad periodontal, una enfermedad pulpar que está muy avanzada, que por consiguiente tengo que tener ojo clínico con eso. ¿Por qué? Porque tengo que diferenciar la movilidad anormal de la movilidad normal. ¿Cómo sé yo cuándo es una movilidad normal? A ver quién puede o quién tiene alguna leve idea de cómo puedo diferenciar una movilidad anormal de una movilidad normal. A ver. Profe, ¿tiene algo que ver con el periodo de recambio dentario? Ese es un punto importante, por ahí vamos. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Chicos, a veces siento que estoy dando la clase solo a las computadoras de ustedes. Profe, ¿usted se refiere a los grados de movilidad? No. ¿Cómo diferencio yo una movilidad anormal de una movilidad normal? Si se presenta dolor o no. Sí, eso me pudiera también ayudar a indicar. Podría ser también si hay inflamación, profe. Sí, puedo ver si tengo alguna inflamación alrededor, por supuesto. Sí, ¿qué otra cosa? Está enrojecido. Cualquier síntoma o signo que acompañe la movilidad, porque si es solo movilidad, pues se trata de recambio dentario. Pero ¿cómo sé cuándo es recambio dentario y cuándo no? Dependiendo de la edad del niño. Ok, eso es muy importante. Entonces, algunos están claros, otros siento que no, pero sí, tenemos que estar para diferenciar la movilidad normal y anormal. Normalmente, cuando es una movilidad normal, valga la redundancia,
Esta movilidad no es dolorosa, ¿ok? Entonces, está unido la edad del paciente con el proceso de recambio, inflamación en la zona, dolor, tanto a la palpación como al moverlo, sea horizontal o sea verticalmente. Entonces, tenemos que estar muy pendientes si ese diente se está moviendo, qué edad tiene mi paciente. Si tengo una radiografía, por supuesto, yo voy a ver cómo está ese grado de rizálisis en mi paciente, pero si no la tengo en el momento, clínicamente estoy viendo que hay movilidad, yo tengo que ver qué edad tiene mi paciente, cómo está la zona y si hay dolor a ese movimiento o no. ¿Okay? Y como dice abajo, la sensibilidad que puede existir a la presión o a la percusión. Ahora vamos a hablar ya netamente de lo que es la endodoncia. ¿Cuáles son los objetivos de la endodoncia en niños? Sencillamente mantener la función de la unidad dentaria en cavidad bucal. ¿Cuál es una de sus funciones? La parte masticatoria. ¿Cuál sería otra? Orientar al diente permanente a su proceso de recambio dentario. ¿Okay? Mantener la longitud de las arcadas de manera que ninguno de los dientes se mesialice, se distalice, se vestibularice o se lingualice o se coloque hacia palatino, de acuerdo a cuál sea el caso, ¿sí? Contribuir al crecimiento y desarrollo del maxilar y la mandíbula, la parte de la fonación, muy importante el mantenedor de espacio para que no tengamos otros problemas oclusales, guía de erucción, como ya les dije ahorita, guía de erucción del diente permanente y prevenir algún tipo de infección. Estas son como infecciones secundarias muy grandes, muy fuertes cuando hay alguna infección que no se cura en el momento, como la meningitis, una otitis, una faringitis. ¿Okay? ¿Cómo hacemos la valoración clínica? Como ya venimos hablando, vamos a hacer un diagnóstico pulpar, vamos a ver cuáles son los signos y síntomas presentes en esa unidad dentaria que yo voy a evaluar, ¿sí? Si hay dolor, que normalmente si son síntomas y signos y síntomas agudos, va a haber un dolor, movilidad, puede o no haber presencia de un absceso apical y puede o no haber una celulitis facial. Cuando son crónicos, hay una infección persistente, que es donde la mamá nos dice, normalmente, se le hizo una pelotica, le di medicamento, se le quitó y le volvió a aparecer. ¿Okay? Estas son esas infecciones persistentes y recurrentes. Hay alguna secreción sinusal, hay algún fracaso de foliación y dientes permanentes ectópicos que crecen de manera ectópica. ¿Okay? Como venimos hablando, las pruebas de sensibilidad en paciente pediátrico no son del todo exactas. Como dice aquí, tiene un valor limitado. ¿Por qué? Porque, como ya les comenté, el paciente niño no me va a dar exactamente la sintomatología correcta o cómo es ese dolor o cuándo se presenta. ¿Ok? No me va a dar la intensidad de ese dolor. Entonces es un poco complicado, por eso en niños solo valoramos si existe o no presencia de dolor, si existe o no movilidad, si tengo presencia o no de abscesos o de fístulas o de celulitis o de estas infecciones recurrentes, o si existe alguna otra sintomatología o signo que me indique que hay una afección pulpar. Por eso en niños, ojo, no usamos las pruebas de diagnóstico pulpar como frío o calor. Podemos hacer la pregunta al representante. Si el niño está un poquito más grande, puede que tú preguntes entre 7, 8 años, 9 años, que todavía hay pacientes que se les pueden hacer terapias de esa edad, a la edad de 9 años, preguntar si cuando come dulce molesta, si cuando toma algo frío molesta, ese tipo de cositas nos pudiera ayudar, sin embargo no es tan exacta. Entonces tenemos que estar pendientes más que todo de si existe o no existe dolor, si hay o no movilidad o si hay algún otro signo que nos puedan decir que hay una afección pulpar. Para hablar de las patologías pulpares, tenemos que existe la pulpa sana, ¿ok?
Después hablamos de las pulpitis, que tenemos las reversibles y las irreversibles. Dentro de las reversibles vamos a hablar de una hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad es cuando puede existir alguna pequeña inflamación que es totalmente reversible, como su nombre lo dice, que puede estar asociado simplemente a algún proceso de masticación, o que es un proceso fisiológico por que hay ciertas patologías hereditarias que se pueden dar. Pueden haber las heridas pulpares o que se produzcan por alguna iatrogenia. ¿Okay? Estas reversibles con hipersensibilidad también puede darse por una caries que está extensa, pero no profunda, ¿okay? Que está cerca de dentina primaria, y que nos puede estar afectando esa pequeña sensibilidad. Sin embargo, no es algo contraproducente y que necesitemos hacer una terapia pulpar. ¿Okay? Pudiéramos hacer otro tipo de terapia pulpar como no tan invasiva. Las heridas pulpares que pueden darse por una iatrogenia, que es cuando se está eliminando esta caries que ya está más profunda, ¿verdad? Y que al momento de eliminar esta dentina terciaria o dentina reblandecida, que al limpiar con cucharita de dentina sigue saliendo toda esta dentina, se expone levemente, muy mínimo, casi que 1 milímetro, se expone la pulpa, ¿verdad? Quiere decir que si se expuso es porque hay cierta intervención de alguna enfermedad con referente a la pulpa. Sin embargo, esta es reversible y se puede solventar. O que la caries no estaba tan profunda, al momento de eliminar, la dentina ya estaba siendo un poquito afectada, más no infectada, y se puso con la turbina, se expuso un poco la pulpa. Hablamos también ya de las irreversibles, que tenemos las sintomáticas y las asintomáticas. Entre las sintomáticas tenemos las serosas y las purulentas, que por supuesto tienen o no algún proceso fistuloso o de absceso que nos está indicando que ya esa pulpa no tiene ningún tipo de reparación. Y tenemos las asintomáticas, que por supuesto ya esta patología ha avanzado y no hubo, o es donde también se puede presentar estas infecciones recurrentes, y que se da y nunca hubo una evaluación. Entonces tenemos las hiperplasias, que se presentan donde involucramos los que son pólipos pulpares, y las ulceradas. Y por último, cuando ya no hay nada que hacer con eso, que se murió nuestra pulpa, la necrosis pulpar, que puede ser total o parcial. Parcial, que nos queda uno u otro conducto, o se puede dar vivo, con la pulpa viva o pulpa sana, que no ha sido afectada por la caries o el proceso inflamatorio. Este cuadrito tienen que tener pendiente cuando llegamos a 7º semestre. Hay una hojita en historia clínica que tienen que llenar, en donde dice diagnóstico pulpar. Es decir, ahí usted va a evaluar con la sintomatología de la unidad dentaria a tratar cuál es la patología que presenta esa unidad dentaria. Profesora, ¿me puedo equivocar en el diagnóstico? Por supuesto, porque como venimos hablando, la sintomatología que puede presentar el niño no es totalmente concreta o precisa. Sin embargo, yo puedo asumir que según la sintomatología, puede ser una pulpitis irreversible, puede ser una necrosis pulpar o puede ser una pulpitis reversible. Consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de diagnosticar a nuestro paciente y dar un tratamiento es la edad del paciente, esto por el envejecimiento pulpar, ¿okay? La respuesta pulpar que pueda darnos el diente, que es la que nos va a ayudar a esto, y la respuesta pulpar a los materiales restauradores.
¿Cómo así? Porque hay ciertos materiales que nos van a permitir realizar o no cierto tratamiento. Ahorita más adelante les explico un poquito de eso. Opciones de tratamientos pulpares en dentición primaria. Tenemos los recubrimientos pulpares, que tenemos el directo y el indirecto, la pulpotomía y la pulpectomía, que tenemos la parcial y la total. Sin embargo, aunque se habla de pulpectomía parcial, en pregrado se hace pulpotomías o pulpectomías completas, no parciales, ¿sí? Esto no, porque no te totalmente aptas para realizar eso, y que siempre, por favor, deben estar aislados las unidades dentarias para realizar este tipo de tratamiento. Vamos a hablar un poquito de recubrimiento pulpar indirecto. Esto es no más que una remoción de la dentina cariada con eliminación de la infectada y conservando así la dentina afectada, que es esta dentina terciaria que se ve oscura, pero que sabemos que estamos cerca de nuestra pulpa cameral. ¿Cómo identifico cuando estamos cerca? Uno, tengo que estudiar anatomía, chicos, y saber más o menos cuánto es el espesor y el grosor que tengo de esmalte y dentina para poder saber cuándo ya estoy cerca. Sin embargo, la coloración nos va a indicar. Si pueden ver en esta imagen que está aquí, tenemos este colorcito aquí que es como oscuro, ¿ok? Esto está un poquito más oscuro, sin embargo, quiere decir que de este lado la caries estaba como más instaurada y por consiguiente la dentina aquí respondió de otra manera y por eso el color. Esa dentina terciaria o dentina reparativa, ella está actuando para que esa caries no siguiera avanzando. Esa dentina está afectada, por eso su coloración está infectada. Entonces, esto es cuando decimos que la caries es profunda, estoy cerca del canal, tengo una dentina reparativa o una dentina que fue afectada y que yo puedo tratar de que con algún material biocompatible ella vuelva a procesar toda su función como dentina y proteger así mi cámara pulpar. Uno de los materiales biocompatibles que podemos usar es el ionómero de vidrio de base, ¿ok? Aquí esto a manera de información, anteriormente se usaba mucho el Dical, que es un ionómero preparado, que viene en pasta, pero hay estudios que indican que el Dical se va evaporando y deja un espacio. Y si encima de ese Dical o de ese ionómero en pasta yo coloqué un material abrasivo, puedo dañar y puede fracasar mi RPI. Entonces, lo más idóneo para realizar un RPI o ese recubrimiento pulpar indirecto para salvar a mi diente es el ionómero de vidrio fotocurado, ¿sí? Preferiblemente fotocurado, chicos. Pendiente con eso, no usen autocurados, porque ¿qué pasa con el autocurado? El autocurado tiene sus beneficios y tiene sus propiedades, pero tarda mucho y en niños ustedes tienen que trabajar rápido para cortar el tiempo de trabajo. El instrumental que vamos a utilizar, por supuesto la triada junto con la cucharita de dentina y todo el instrumental de aislamiento, porque el RPI se debe hacer con el diente aislado. Si mi dentina terciaria o dentina reparativa se contamina con saliva, es seguro que puedo tener un fracaso de mi recubrimiento pulpar, ¿ok? Por supuesto, fresas redondas acordes al tamaño, casi siempre son fresas de 4, 6 y 8, fresas redondas. Espátulas para llevar cemento a boca, torundas de algodón, ionómero de vidrio fotocurado, resinas y por supuesto todo lo de que tenga que conllevar a la parte de resina. Más o menos cómo se hace la técnica del recubrimiento pulpar indirecto. Se controla el dolor, se hace un aislamiento absoluto, se elimina la caries, las superficies se dejan lisas, limpias y todo esto. Se deja aquí la dentina afectada, más no la infectada, esa dentina que puede estar un poquito oscura, puede que no. Si se dan cuenta en esta imagen, esto que está aquí en los bordes es
dentina que está afectada más no infectada, ¿ok? Que puede ya no estar removible. Por consiguiente, esta dentina también, un punto importante para que la sepan diferenciar, es opaca. ¿Okay? Cuando ustedes secan, esta dentina es un poquito opaca, no es brillante. Y cuando hacen la remoción con la cuchareta de dentina, ya no existe esa eliminación, sino que está durita. Siempre característico el color un poquito más oscuro de lo normal o un poquito más oscurita. Se prepara bien la cavidad, se deja acta, ¿verdad? Y se seca muy bien para colocar el ionómero de vidrio en base, se fotocura muy bien y luego se procede a hacer la restauración adecuada con un sellado coronal en donde vamos a grabar y vamos a colocar el primer y vamos a colocar la resina en toda mi cavidad. ¿Que se puede restaurar con ionómero? Totalmente, sí se puede. ¿Cómo lo pudiéramos diagnosticar? Si yo tengo una edad avanzada de mi paciente, yo lo que estoy tratando es de mantener el diente en boca por un periodo de 2-3 meses porque ya está por el posible recambio, ¿ok? No es viable a veces, pero se puede realizar. Esto es un poquito de darles el conocimiento de que existen otra gama de materiales bioactivos que se usan, como el Bioden o el Tetracal LC, ¿okay? Que tienen muchos componentes, muchos activos importantes que nos van a ayudar a que ese material, aparte que tiene que ser reabsorbible, por supuesto, haga la función de regenerar mi dentina para que así esta cumpla su función y vuelva el diente a tener su estado vital y no sea afectado. Este es el Tetracal que está siendo muy utilizado actualmente. Si lo pueden comprar, también lo pueden usar, aunque tiene, creo que es un poquito más costoso que el ionómero, pero es muy bueno. Ojo, para usar tiene que estar el diente totalmente aislado y hacer todo el protocolo que dice las indicaciones del Tetracal. El recubrimiento pulpar directo, es una forma de terapia pulpar que es un poquito más invasiva, ¿ok? Que se puede aplicar cuando existe una iatrogenia, ¿ok? Cuando hay una leve exposición, pero una leve exposición de la cámara pulpar al momento de la eliminación de la carie. Pero, ¿qué pasa con esta terapia? Tiene que ser muy bien tratada, muy bien aplicada, tener el diente bien aislado, tener todas las medidas de bioseguridad con respecto a esta unidad dentaria, porque no siempre tiene un buen pronóstico. Entonces, por eso hablamos de aquí que existe un mal pronóstico en la dentición primaria por las reabsorciones internas. Porque, ¿qué pasa? Con el recubrimiento pulpar directo, normalmente se utiliza hidróxido de calcio, ¿ok? Por consiguiente, si sabemos las propiedades del hidróxido de calcio, ojo, deben estudiar materiales, no puede ser usado en dentición primaria porque estudios revelan de que hay reabsorciones internas, y quiere decir que acelera a su vez ese proceso de risálisis. Si yo coloco hidróxido de calcio en un paciente que tiene 5 años en un molar, voy a acelerar esas reabsorciones internas y por consiguiente, ¿verdad? Voy a acelerar el proceso de risálisis. Y voy a tener una exfoliación temprana de esa unidad dentaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que mi diente permanente va a tardar en erupcionar, o no es que va a tardar, va a llevar su proceso cronológico, pero el primario se va a ver exfoliado antes de tiempo. Entonces, por las dificultades para mantener el espacio pulpar y las reabsorciones internas, no está recomendado realizar recubrimientos pulpares en dentición temporal, ¿ok? Se lo hago saber para que ustedes sepan que no solo existe pulpotomía y pulpectomía, sino que también existe el RPI o el RPD,
Pero el RPD no está recomendado en dentición temporal. Se puede hacer un RPD en dentición permanente porque no tenemos este tipo de problemas. Puede que existan algunas reabsorciones internas, pero ya es el diente permanente y se nos va a permanecer en boca. ¿Okay? Lo que puede es achicar un poco los conductos radiculares, que a lo mejor en endodoncia se van a conseguir estos conductos que están como calcificados, a lo mejor en algún momento tuvo algún proceso y le hicieron un RPD, ¿sí? Ese recubrimiento ahí para para salvar el diente, mantener el diente en boca. Entonces, en diente permanente se puede usar y es recomendado. En diente temporal no es recomendado el RPD. Ahora sí vamos a hablar de pulpotomías. ¿Cuál es el objetivo de la pulpotomía? Apuntar a amputar la pulpa cameral inflamada y preservar la vitalidad de la pulpa radicular. Quiere decir que la pulpotomía consiste en eliminar la pulpa cameral y dejar la pulpa radicular que no se encuentra infectada, ¿verdad? Seguido de un tratamiento farmacológico o no farmacológico y luego de una aplicación de material reabsorbible que me permita continuar con la evolución del diente y así su proceso de recambio. ¿Cuándo indicamos pulpotomía? Cuando hay una exposición pulpar cariosa muy cerca a pulpas sin que exista un puente dentinario. Si se dan cuenta aquí en esta radiografía, que por lo menos en este molarcito, ven que la caries está afectando mi cuerno mesial, ¿ok? Entonces aquí hay una comunicación pequeña de la caries con la pulpa. En el que tenemos al lado, también hay este es en el cuerno pulpar distal, sin embargo la caries es franca, o sea, es más grandecita, y por consiguiente no tengo un puente dentinario aquí y está tocando mi cuerno pulpar. Quiere decir que hay una afección de esa cámara. Una exposición pulpar poriatrogénea, que aquí es donde esa exposición poriatrogénea que se presentó y que pudiéramos haber hecho un RPD, ya no se realiza el RPD, sino que hacemos directamente una pulpotomía. Por muy pequeño que sea la exposición, profesora, pero no podemos mantener hacer un recubrimiento, y se ha visto, y hay estudios en donde existe un fracaso, porque si no tengo todas las medidas de bioseguridad, ese diente se pudo haber contaminado y esa pulpa que pudo haber estado sana se contaminó. Dientes asintomáticos que no tengan algún tipo de dolor o un dolor transitorio benigno, esa inflamación, ese dolor que se puede presentar en algún momento con una masticación y al eliminar el estímulo se quitó. Eso es uno de los síntomas de ese dolor transitorio, ¿ok? Que la radiografía confirme la ausencia de una afección radicular, porque por consiguiente, si hay una afección radicular, yo no voy a hacer una pulpotomía. Ahí voy a indicar una pulpectomía, porque tengo otro signo que me está dando mi radiografía y me está indicando que no puedo hacer una pulpotomía. Y, por supuesto, los dientes que puedan ser restaurables. Cuando existe una contraindicación para pulpotomía, cuando hay una movilidad excesiva, la movilidad es muy grande, sea porque existe algún proceso patológico en apical o porque ya el proceso de rizálisis está muy avanzado y tengo esa movilidad excesiva. Cuando existe algún drenaje fistuloso, cuando hay radiolucidez apical o en la furca, si tengo una radiolucidez a nivel de furca, no voy a hacer una pulpo. Si tengo una radiolucidez a nivel de furca, que me indica que hay un compromiso de la caries muy avanzada con mi furca, tampoco voy a hacer pulpotomía, hago pulpectomía. Y si tengo reabsorción avanzada, sea interna o sea externa, tampoco puedo hacer pulpotomía. Existen casos en donde el diente, la reabsorción interna es muy extensa y falta mucho para hacer el recambio dentario y pudiera hacerse una pulpopulpet, o sea que es como que tengo un solo conductico. Por ejemplo, este conducto estuviese con una reabsorción, pero este conducto lo tengo permeable, se puede hacer una pulpopulpet porque elimino todo de la cámara pulpar y
elimino la de este conducto, pero la de este conducto, si no lo consigo, no está, por consiguiente no se va a hacer. Pero eso es según la evaluación del odontólogo que esté en el momento encargado. Si es viable, eso por supuesto se los vamos a ir enseñando. Si es viable que el diente permanezca en boca, si es viable la restauración del diente, si es viable que ese paciente se le haga ese tratamiento. ¿Qué otra cosa vamos a tener pendiente? El proceso de formación de mi diente permanente. ¿En qué estado de Nola se encuentra mi diente permanente? Si yo aquí lo que tengo es menos de 1/3 de raíz formada, yo puedo optar por hacer un tratamiento pulpar aquí. ¿Ok? Si esta raíz tengo más de 2/3 formados y la rizálisis ya está mucho más avanzada, yo opto por no hacer la terapia pulpar. Vamos a hablar un poquito del formocresol, que es uno de los medicamentos que se usaba en algún momento determinado, que se empezó a usar en la parte de terapias pulpares hace mucho tiempo. Quiero que conozcan, que sepan que existe el formocresol, pero que no se usa este formaldehído en terapias pulpares porque estudios revelaron que tiene efectos tóxicos, cancerígenos, e inmunológicos, ¿sí? Sin embargo, no hay conclusiones firmes sobre todo esto, pero se optó en las universidades por no usar formocresol, ¿ok? Existe el formocresol, se usó el formocresol, era un agente que se utilizaba para momificar la pulpa en pulpotomía, pero ya no se usa. Entonces no quiero escuchar, chicos, que ninguna profesora me diga, Erika, los muchachos dicen que se puede usar formocresol en pulpotomías. No se usa, ¿verdad? Porque no hay una completa momificación. Aparte que si mi pulpa de conductos radiculares está sana, ¿yo para qué quiero que exista una momificación? Yo necesito es que mi pulpa radicular tenga respuesta autónoma, quiere decir que en lo que yo haga una compresión, esta para el sangrado. ¿Qué me quiere decir eso? Que esa pulpa está sana, que al hacer el estímulo de compresión, ella dejó de sangrar. Entonces, ¿para qué voy a utilizar un agente químico que me indique, así, dejó de sangrar? ¿Cómo sé yo que esa pulpa que quedó ahí no está afectada? Porque el formocresol me la pudo haber dañado o que de verdad no está siendo infectada. De esa manera, yo hago una compresión con mi torunda de algodón seca y si dejó de sangrar, por consiguiente, eso que está allí, esa pulpa que quedó allí, está sana y va a cumplir su función. Dice que el formocresol también puede pasar al sistema vascular, que la apariencia de fijación o esa momificación que hace, que es oscura, va a distraer del verdadero estado pulpar, que es lo que le estoy diciendo, y que la exfoliación se puede ser prematura, puede avanzar ese proceso de exfoliación del diente. ¿Okay? Entonces, como existe toda esa controversia con el formocresol, no usamos formocresol. ¿Ok? El formocresol puede usarse, pueden tenerlo, porque a veces nos ayuda para la pulpectomía. Aunque en pulpectomía se puede usar es para monoclorofenol, si no, el formocresol. El mismo instrumental, las triadas, cucharitas de dentina, por supuesto es el carpule para hacer la anestesia, todo el instrumental de aislamiento, todas las fresas redondas, el eyector endodóntico, aquí ya tenemos que empezar a usar nuestro eyector endodóntico, la espátula para llevar cemento a boca, la loseta de vidrio. Esta loseta de vidrio es para mezclar el zinquenol, no para mezclar el ionómero, ¿ok? Espátula para llevar cemento a boca, por supuesto las torundas de algodón, solución fisiológica, óxido de zinc-genol, el ionómero de vidrio fotocurado y por supuesto las resinas compuestas. La técnica de la pulpotomía, no es más que hacer un control del dolor, la anestesia, por supuesto, el aislamiento absoluto de la unidad dentaria. Vamos a eliminar totalmente la caries de cámara pulpar con una fresa redonda del tamaño de la caries, 6, 4, 6 u 8. Luego la eliminación, por supuesto, del techo cameral con una fresa acorde. Van a sentir un vacío en el momento en que estén eliminando el techo. Van a sentir un vacío como que cayeron en algo. No se asusten. Y enseguida va a sangrar el diente.
Luego de esto, que se elimina ese techo cameral con la misma fresa, vamos a hacer la eliminación de la pulpa cameral con una cucharita de dentina. A veces por la premura del niño podemos eliminar la misma cámara pulpar con la fresa redonda, siempre y cuando tengamos conocimiento de cuál es la anatomía de ese diente y de no tocar la furca, porque si no existe una iatrogenia y si lesionamos furca hay que extraer el diente y no es el tratamiento acorde a lo que se había evaluado. Aquí podemos usar una irrigación con solución fisiológica o hacer una limpieza con clorexidina. La irrigación con solución fisiológica no siempre es usada porque es simplemente para irrigar y eliminar un poco de los restos dentinarios, los restos de pulpa que puedan haber quedado. Particularmente me parece que es lo más ideal, limpiar con solución. Es una irrigación con una inyectadora rápida y hacemos control de sangrado con una torunda de algodón, limpiamos, hacemos compresión, paramos el sangrado y una vez que se para el sangrado se puede hacer la limpieza con clorexidina, sea líquida o sea gel. Si es líquida, colocamos un poquito con la inyectadora que viene la clorexidina. Si la consiguieron en jeringa, si la consiguieron en solución en un frasquito o una jeringa, ustedes agarran un poquitico, perdón, limpian, vuelven a secar con una torunda de algodón seca y vuelven a ver si el sangrado se detuvo. Si el sangrado de mis conductos radiculares, o sea, estoy en este punto aquí en esta fotico, si la entrada de los conductos se ve el puntico rojito y no hay sangrado, quiere decir que mi pulpa de los conductos está sana y el diagnóstico fue el correcto, el adecuado. Y ahí se procede a la colocación de la base directa del óxido de zinc eugenol, una mezcla pastosa tipo consistencia de plastilina, ¿ok? Se coloca en todo esto que está aquí. Normalmente esto se hace en 2 sesiones, ¿ok? Colocan el zinquenol completo hasta arriba, dejamos que el paciente se vaya a casa. Normalmente si estamos en un consultorio podemos decirle al paciente venga mañana y se le coloca la restauración, o en el caso de ustedes venga el siguiente guardia y rebajamos luego rebajamos el zinquenol y colocamos la obturación propiamente dicha. O se puede colocar el zinquenol, dejar que frague un poco, luego colocar el ionómero de vidrio arriba y luego la resina. Lo ideal, chicos, es dejar que el óxido de zinc eugenol tenga su tiempo de secado, de fraguado, todo esto, y de liberación. El óxido de zinc eugenol, el eugenol es un vapor, bota vapores. Por consiguiente, si yo coloco mi restauración el mismo día y esto no ha secado, corro el riesgo de que exista un fracaso. Quiere decir que toda la liberación de ese eugenol, esos vapores de eugenol, que sean liberados aquí, ¿sí? Me haga un fracaso entonces en vez de una pulpa voy a tener que realizar una pulpe o una extracción. Hacemos controles radiográficos cada 6 meses para ver cómo quedó el sellado, cómo quedó la pulpotomía, y luego se pueden realizar, si no hay ninguna sintomatología y todo está bien, podemos realizar algún tipo de corona o alguna otra restauración que queramos realizar. Vamos con la parte de las pulpectomías. ¿Tienen alguna pregunta hasta los momentos, chicos? Ok. Una sola chica me contestó que no. Ok. Vamos entonces con las pulpectomías. La pulpectomía es la remoción de toda mi cámara pulpar, de toda la pulpa cameral y radicular al mismo tiempo, porque esta está afectada totalmente. ¿Ok? Y aquí procedemos a usar limas. Cuando indicamos pulpectomía, cuando tenemos un dolor espontáneo, o sea que este dolor llega, aparece, se instala y no cesa. Cuando tenemos algún drenaje fistuloso, ¿ok? Cuando tenemos alguna radiolucidez a nivel apical, lo siento,
Ay, ¿qué pasa aquí? Ajá. Cuando hay una hemorragia espesa y no controla después de los 5 minutos, quiere decir que cuando dimos el diagnóstico y decimos vamos a realizar una pulpotomía, pero cuando yo aperturo, esa hemorragia es espesa, es un color rojo intenso, pasado los 5 minutos de haber hecho todo esto, no para el sangrado, yo ya cambio mi diagnóstico y digo que se tiene que hacer una pulpectomía. Cuando hay una necrosis pulpar o una pulpa necrótica, cuando tengo un acceso dental agudo y cuando hay una raíz intacta. ¿Ok? Cuando hay una contraindicación, cuando no puedo hacer una pulpectomía, cuando el diente no es restaurable, como esta imagen que ven aquí, que solo tengo los restos radiculares, ahí no puedo hacer una pulpectomía. Cuando hay una lesión de furca, que sea muy franca, muy considerable. Cuando existe algún compromiso sistémico del paciente. Cuando tengo una reabsorción de más de 2/3 de raíz, como esta que está aquí. Sin embargo, lo que veníamos hablando, esto puede ser considerable para hacer una pulpe, ¿ok? Eso tiene que ser evaluado, tener la consideración, cuál es la edad del paciente, cómo es el proceso del diente permanente, porque si dan cuenta, tengo una raíz completa y esta está corta. Este paciente debe de tener unos 6 años y por consiguiente tengo una raíz completa y una que tiene 2/3, pero falta mucho por exfoliar. Si se dan cuenta aquí, tengo mucha raíz y este diente está muy en un estadio que no me permite hacer esta extracción, a menos que yo vaya a colocar un mantenedor de espacio. Sabemos que los mantenedores de espacio están un poco costosos para ustedes como estudiantes, ¿verdad? Y que a veces el paciente no costea todos los gastos, entonces es viable hacer aquí una pulpe en consideración de la edad del paciente. Cuando hay pérdida patológica del hueso de soporte, o sea que hay una movilidad muy excesiva. Profe, en el caso de tener que el paciente tenga una fístula, ¿se puede realizar la pulpe como tal? Sabiendo que es un proceso infeccioso. Es indicativo hacer la pulpectomía. Sin embargo, por supuesto, tenemos que tener en consideración que el pH en esa unidad dentaria no es óptima para recibir una anestesia, ¿verdad? Porque hay un proceso ahí fistuloso. Entonces, ¿qué podemos hacer? A veces por la premura tenemos que aperturar la unidad dentaria para que siga drenando, ¿ok? Y tratar de eliminar la mayor cantidad de tejido para que así la fístula termine de drenar y el diente termine de drenar y poder tener una pulpectomía que tenga éxito. Pero lo viable y lo indicativo es realizar la pulpectomía. Ok, gracias. Si tengo una fístula, si tengo un absceso, primero tengo que eliminar esa infección. ¿Ok? Pero la fístula ya me indica que está drenando, entonces puedo empezar a hacer mi tratamiento. ¿Y en el caso de tener un acceso, se le indica al paciente antibióticos? O... Claro, porque el acceso lo tengo en apical y no ha sido exteriorizado. Quiere decir que la infección está dentro, por lo menos en el caso de la fotico del niño. Aquí tenemos una celulitis, por supuesto hay un absceso allí que no ha sido exteriorizado. Entonces yo envío antibiótico para eliminar toda esta inflamación y toda esta infección y luego proceder a hacer el tratamiento. Pero si ya yo tengo el proceso fistuloso, ¿ok? El drenaje fistuloso allí, yo puedo empezar a trabajar, aunque la anestesia no va a ser la idónea, yo puedo empezar a trabajar para que ese proceso fistuloso termine de drenar y que yo poder tener una pulpectomía idónea. Ok, gracias. Ok. Cuando tenemos curvas exageradas, o sea, raíces que están muy curvas, a veces no es indicativo porque cuesta llegar. Sin embargo, no es limitante, se puede hacer. Cuando tengo ápices radiculares sin el cierre, por supuesto, no se hace una pulpectomía. Ahí vamos a aplicar otro tipo de
de tratamiento, a ver si saben más o menos si mi ápice no ha cerrado, qué tipo de tratamiento se puede aplicar. Profe, la pulpectomía parcial. No. Se hace un tratamiento parecido a la pulpectomía, pero se llama apicogénesis o apicoformación, dependiendo de la patología o sintomatología que tenga mi diente. Esa es la clase que viene, ¿ok? Seguimos con el instrumental, es el mismo instrumental que vamos a utilizar, la triada, las cucharitas dentinas, el carpuller. Aquí lo único que vamos a incluir son las limas endodónticas de la primera serie, que por favor, chicos, de verdad, encarecidamente se los pedimos casi que todos los semestres. Las limas que vayan a usar, perdónenme, que vayan a usar para niños sean exclusivas para niños. A veces traen estas limas que usan en adultos, todas dobladas, todas a veces hasta llenas de dentina o de barro dentinario, de usadas en adultos, y terminan partiéndose en los conductos de niños. Salen mucho más rápido, pero no es lo ideal que tengan ese tipo de accidentes. Entonces, por favor, cómprense aunque sea una cajita de limas de 21 milímetros de primera serie, solo para niños. ¿Okay? Por supuesto, la regla endodóntica. Volvemos con la espátula para llevar cemento a boca, torundas de algodón. Ahora en pulpectomía, en vez de utilizar solución fisiológica, vamos a irrigar o hacer un lavado con hipoclorito. Por eso es muy importante, muy importante que el diente esté aislado absolutamente para poder utilizar la irrigación con hipoclorito, porque imagínense un niño que esté histérico, que se le está haciendo una pulpectomía, y que aunado a eso vamos a tener que usar hipoclorito y que nos tumbe la jeringa, que le caiga hipoclorito en la boca, ustedes me dirán el desastre que puede pasar. Y si es un representante protector o sobreprotector, vamos a tener problemas por ese tipo de cosas. Entonces, cuidado con eso, que ha ocurrido ya, chicos, la jeringa se ha explotado. Limpien bien las jeringas o traten de usar una nueva siempre que puedan, con ese paciente. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Cómo determina uno la longitud de trabajo en niños? O sea, ¿cómo es ese procedimiento? Ok. En niños vamos a usar nuestra regla endodóntica y nuestra primera radiografía. ¿Okay? Para poder hacer el diagnóstico, aparte de toda la sintomatología, tenemos que tener nuestra radiografía periapical bien tomada, que no esté elongada y que no esté escorzada. Se supone que ustedes, antes de ir a hacer ese tipo de tratamientos, deben estudiar anatomía y deben de saber el aproximado en milímetros que mide cada raíz o conducto de la unidad dentaria que van a evaluar. Entonces, una vez que tengo tomada la radiografía, yo con la regla milimetrada voy a usar lo que en adultos les dicen no es lo ideal. Voy a tomar mi longitud de trabajo. Normalmente, estudien, por favor, búsquenlo en los libros. Normalmente, en niños, la longitud de trabajo no excede de los 10 milímetros. ¿Ok? Les estoy dando un dato importante, pero me gustaría que lo busquen, que lo indaguen, porque varía, pero no excede de los 10 milímetros. Quiere decir que usted no le puede decir a una profesora, mi longitud de trabajo a menos que sea un canino o un lateral o un central, que está en un niño de 5 o 6 años. Perdón, de 4 o 5 años, o hasta de menos, que la longitud es súper completa, que puede estar entre los 12 y los 13 milímetros. Puede el canino llegar a 15, pero no va a excederme de allí. ¿Ok? Entonces, con la regla milimetrada y mis rayos X, yo voy a medir una longitud aproximada y a eso le voy a restar igual 1 o 2 milímetros. Quiere decir que si yo les estoy diciendo que no excede de 10, yo puedo trabajar a 8 o a 9 y siempre voy a estar al ras.
pero deben de tener una buena radiografía. Si la radiografía no está bien tomada, se pueden exceder o puede quedar corto. Y entonces donde el docente que está a cargo les dice que tiene que volver a atacar para que ¿De seguridad? Ajá, ¿quién me iba a preguntar algo? Que, profe, igualmente cuando tomamos la radiografía y medimos con la lima, igual restamos los 2 milímetros de seguridad, ¿verdad? Sí, igualito porque acuérdense que con la radiografía no tenemos la medida exacta a cuando en adultos se toma con la lima que hacemos conductometría. En niños no hacemos eso, entonces igualito por seguridad eliminamos 1 o 2 milímetros. Gracias, profe. De nada. Ajá, seguimos entonces. Como les estaba diciendo, tenemos el paramonoclorofenol, que es el medicamento intraconducto que podemos utilizar para limpiar y eliminar todo lo que podamos encontrar. Este paramonoclorofenol se puede utilizar muchísimo cuando hay necrosis pulpar, porque tiene las propiedades de ser antiséptico, ¿verdad? Y bactericida y eficaz contra el hongo. Ajá. Óxido de zinc-eugenol, porque seguimos el obturador. En pulpectomías es óxido de zinc-eugenol o el común llamado zinquenol. No van a utilizar conos de gutapercha, por amor a Cristo. ¿Qué ha ocurrido? Por favor, estudien. Se los estoy aquí diciendo y se los estoy recalcando. Para obturar pulpectomías en niños, óxido de zinc-eugenol. Profesora, ¿cómo lo puedo aplicar? Lo puede hacer bien liquidito, colocarlo en una jeringa y aplicarlo con mucho cuidado, porque si aplica mucha presión, esa longitud que usted estaba respetando no se va a respetar. O una consistencia un poco pastosa, no la consistencia que les dije en las pulpos, que era como plastilina, sino más liquidita, y colocarla en la entrada de los conductos y atacarlo con un algodoncito, poco a poco hasta que vaya entrando. La preparación como tal en los conductos, ahorita se lo explico mejor. Existen normalmente 2 o 3 sesiones, ¿ok? Entonces, en la primera sesión vamos a realizar control del dolor, aislamiento con goma dique o el aislamiento absoluto, eliminación completa de la caries, eliminación de la cámara pulpar como tal, del techo, eliminación de la pulpa cameral, detengo el sangrado porque tengo que ver la entrada de los conductos. Aquí empiezo a irrigar con solución fisiológica, con hipoclorito, aunque puedo hacer una irrigación con solución fisiológica para poder ver bien la entrada de mis conductos y luego así poder eliminar. Pero esto lo puedo hacer cuando tengo una pulpitis irreversible. Cuando tengo necrosis, yo tengo que empezar a irrigar con hipoclorito de sodio. Localizo los conductos y elimino la pulpa de los conductos radiculares. Aquí hablamos de una conductometría de 2 o 3 milímetros por encima del ápice, ¿okay? Lo que era la que les había comentado, esa conductometría la tomamos. Podemos tomarla con la lima. Lo que pasa es que este proceso, como en clínica no tenemos cono, este proceso de ir y venir con las limitas dentro del paciente es un conducto mucho más amplio que los de dientes permanentes, por consiguiente se puede desalojar la lima. Entonces, preferiblemente hacerlo con la radiografía y la lima, o sea, con una medida o una conductometría no tan exacta, ¿ok? Sin embargo, si la radiografía está bien tomada, por supuesto que va a estar. Una limpieza de conductos, aquí no hablamos de preparación como tal, sino vamos a limpiar los conductos y ensancharlos. Esto lo vamos a realizar aproximadamente
en los dientes posteriores, o sea, en los molares, hasta la lima 30 o 35. Si yo consigo o hago la localización de mis conductos con una lima 15, yo puedo contar de esta, luego la 20, 25, 30, 35. Quiere decir que voy a usar 4 limas después, ¿ok? 3 o 4 limas después de la que yo localicé. Si por contrario no consigo los conductos de mi dientico y empecé con una lima número 6 o una lima número 8, no quiere decir que yo voy a contar las 6, 8, 10, 15, no. Yo localicé con la número 6 o con la número 8, amplío un poquito el conducto, luego meto la lima número 15, amplío con la número 15 y ahí empiezo a contar mis 3 o 4 limas más, porque yo necesito que mis conductos tengan una entrada amplia para que el material entre con facilidad. En los dientes anteriores, esos conductos son mucho más amplios y por consiguiente puedo trabajar hasta la lima 75 u 80 dependiendo de la patología que tenga mi diente, porque si tengo una necrosis pulpar, puedo trabajar hasta la lima 80. Pero si tengo una pulpitis reversible, puede que trabaje hasta la lima 60, 55, 60. ¿Okay? Lo que necesito es limpiar y ampliar. ¿Ok? Luego, por supuesto, hay que hacer irrigación frecuente con el hipoclorito una vez que estamos trabajando los conductos, tal cual en adulto. Tratar de que entre lima y lima vamos a hacer una irrigación para ir limpiando y viendo cómo está el conducto. Aplicar el medicamento intraconducto, que puede ser el paramonoclorofenol o puede ser el formocresol. Y por supuesto, una vez que termina esta primera sesión, hacemos colocamos una torunda de algodón seca y un provisional hasta la siguiente cita. En la siguiente cita vamos a hacer, por supuesto, todo nuevamente el aislamiento absoluto, vamos a eliminar el medicamento que dejamos intraconducto, vamos a recapitular nuestro trabajo, o sea, vamos a limar o a colocar las últimas limas que se utilizaron, vamos a volver a irrigar, vamos a secar la cámara. Aquí sí vamos a utilizar conos de papel y el eyector endodóntico. ¿Okay? Cuando obturamos entonces, ¿con qué? Con óxido de zinc eugenol. Aquí no vamos a usar gutapercha. Como se dan cuenta aquí, pueden aplicar el óxido de zinc eugenol en la entrada de los conductos y con una torundita de algodón pequeña y la pinza, ustedes van a ir empujando el material poco a poco. Y él va a ir cediendo. Si este conducto se le hizo la limpieza correcta y fue ensanchado de la manera correcta, el material va a ir cediendo y va a ir bajando constantemente. ¿Cómo sé si tengo el material dentro de los conductos? Tomo una radiografía. Antes de colocar el material restaurador que va dentro de la cámara pulpar, primero obturo conductos. Tomo radiografía, veo cómo está, ¿okay? Obturo conductos y llenar esto que está aquí en la cámara, veo cómo está. Si se dan cuenta, este aquí tiene un poquito más de 2 milímetros del ápice que no llegó, ¿ok? Esto no debería ocurrir, pero puede pasar. Y luego se coloca la restauración provisional de la unidad dentaria, que es el zinquenol, porque se tiene que dejar una capa de este zinquenol en la cámara pulpar, como lo ven en esta imagen. Conductos con zinquenol y una pequeña capa. Luego de esto voy a colocar ionúmero de vidrio como base. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí también hacemos una segunda sesión. Y en esta segunda sesión dejamos el provisional hasta arriba, luego lo rebajamos y preparamos la cavidad para colocar ionómero de vidrio y la resina hasta arriba. Esa sería la restauración definitiva y un chequeo post la restauración. Hay que hacer chequeo de oclusión y por supuesto un control radiográfico que puede ser a la siguiente guardia si es un paciente sucesivo. Lo ideal es
que la obturación de conductos quede como está en esta imagen. Un sellado hermético, no queden espacios entre los conductos, sino que el material entre completamente para garantizar que existe un buen sellado. Las características que deben tener el material obturador: no debe irritar los tejidos periapicales, deben ser, por supuesto, reabsorbibles, el proceso de recambio, insolubles en agua, deben ser radiopacos para que a la hora de la radiografía sepamos identificar cuál es el material que está allí. No debe pigmentar o colorar o decolorar el diente, de fácil manipulación y que tenga un poder de desinfección. Normalmente los materiales utilizados para obturar son el óxido de zinc-eugenol y las pastas iodoformadas. Sin embargo, las pastas iodoformadas no son aplicadas en pregrado. Estas pastas iodoformadas tienen un alto costo, ¿verdad? Y son aplicadas más que todos en los posgrados. ¿Okay? Se supone que ustedes aprenden a utilizar el óxido de zinc-eugenol, y si nos gusta la odontopediatría y nos vamos por esta área, por supuesto vamos a conocer las pastas iodoformadas y el MTA, que es otro material que se usa pero en las apicoformaciones para hacer los cierres apicales. Entonces, esto es a manera de información. Sí existen otros materiales, es más usado, pasta iodoformada, MTA también existe, pero aplicamos por su fácil manipulación, por su bajo costo, y usamos el óxido de zinc-eugenol. Esto es lo que les estaba diciendo, que tienen que ser compatibles, que tienen que ser reabsorbibles. Un poquito de cuáles son las opciones de tratamiento en dientes primarios según la sintomatología o el suceso que tengamos. Si tengamos una caries con exposición posible o cercana a pulpa y no tenemos ninguna sintomatología espontánea, quiere decir que el diente está sano o que existe una pulpitis reversible, podemos hacer un recubrimiento pulpar indirecto. Si tengo una caries con exposición posible o cercana a pulpa y hay un dolor provocado, hablo de una pulpitis reversible. ¿Y cuál es el tratamiento a elección? Una pulpotomía. Si tengo una caries extensa con exposición posible cercana, que está cercano a la exfoliación, o sea que la edad está ya cercano, se puede hablar igual de que tienes una pulpitis reversible o que está sana, pero vamos a considerar una extracción selectiva por la edad del paciente. Que exista una exposición iatrogénica no cariosa, que solo hay dolor al momento de esa exposición, quiere decir que el estado pulpar está sano y se hace una pulpotomía. ¿Ok? Si la exposición existe una exposición cariosa, que dentro de la sintomatología tenemos un dolor provocado o nulo, no hay movilidad y sin prueba de radiográficamente no hay ningún tipo de lesión, hablamos de una pulpitis reversible y aplicamos una pulpotomía. Cuando tenemos una exposición cariosa, un dolor espontáneo, hablamos de pulpitis irreversible y optamos por la pulpectomía. Una exposición cariosa con fístula, inflamación, movilidad y afección radicular, o una de estas o dos de estas, podemos hablar de una necrosis pulpar y hacemos la pulpectomía. Cuando la caries ya es extensa, totalmente franca, que hay compromiso de furca, que hay retracción radicular extensiva, que el diente no es restaurable, que hay una afección periapical, hablamos de una necrosis pulpar y por consiguiente una extracción. ¿Es necesario medicar ante la presencia de una infección odontogénica en el paciente pediátrico? ¿Sí o no? Chicos. Sí, profe. Profe, sí es necesario. Sí. Ok, medicamos con antibióticos si tenemos infección discreta o severa. Si existe fiebre, si existe un edema extrabucal, si existe un trismo, si existe alguna adenopatía presente.
por supuesto vamos a optar por mandar una antibiótico terapia. Tenemos que tener en consideración la edad del paciente, por supuesto su peso, cuál es el estado sistémico general de este paciente, cuál es la severidad de la infección y cuál es la disponibilidad del fármaco en el mercado y la disponibilidad monetaria del paciente. ¿Okay? Porque a veces mandamos, por lo menos el Aumentin es un antibiótico muy, muy bueno, es la amoxicilina más ácido clavulánico, es excelente, pero a veces es costoso. Entonces tenemos que pensar en ello del paciente también, porque a veces nos dicen, sí, se tomó el antibiótico y el paciente viene de la misma manera de la que se fue. Entonces, podemos enviar amoxicilina, que es uno de los más comerciales y por supuesto más accesibles. ¿Okay? Entonces, pendiente de estos 4 factores que deben considerar para elegir el antibiótico que van a mandar a su paciente. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Ya nos excedimos, esta clase era larga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, en el caso de indicar el antibiótico, obviamente va a variar según el peso del paciente, pero ¿hay algún método, alguna fórmula para poder indicar el antibiótico? Claro, por supuesto. En la clase de fármaco, que es la que sigue después de... La que viene es endodoncia ambiente permanente joven. Y luego de esa viene farmacología. Allí les voy a enseñar a calcular las dosis de fármaco. De antibiótico, de analgésico, de todo eso. Sí, hay una fórmula que es muy parecida al cálculo de anestesia. Es muy parecida. Gracias. Profe, disculpe. La terapia para los dientes que tienen el ápice todavía no formado completamente, ¿es también requisito de pregrado o eso ya es en posgrado? No, bueno, anteriormente era requisito de pregrado, ¿sí? Pero era complicado conseguir este tipo de patologías. Se les hacía complicado conseguirlo, ¿sí? Entonces fue eliminado del pensum como tal, pero no se eliminó a la hora de darles la teoría, porque ustedes tienen que conocer que existe ese tratamiento y cómo se realiza. Si llegase algún caso a la universidad, hay profesoras que se permiten realizar, para que ustedes vayan conociendo cómo se hace ese tipo de cosas y no se vayan sin saberlo. ¿Okay? Pero no es un requisito indispensable. Sí, las terapias son tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores, porque en los dientes anteriores no hacemos pulpotomías, hacemos pulpectomías. Entonces, por supuesto, sí se hace tanto en anteriores como en posteriores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen más preguntas, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, mis amores, nos vemos la semana que viene con la siguiente clase. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Feliz tarde. Gracias, profe. Feliz tarde. De nada, nos vemos. Gracias, profe. Excelente la clase. Feliz tarde. Feliz tarde. Profe, alguien está preguntando algo sobre las limas. ¿Alguien está preguntando? Sobre las limas. ¿Cómo diferenciar las limas cuando las comparamos con las de adultos? Pues
esterilizarlas en una bolsita aparte. De estas bolsas donde esterilizan, hay unas que son pequeñas y las identifican. Estas son para niños y es la única manera de diferenciarlas. Porque la idea es que ustedes eviten esos accidentes porque se asustan, porque antes de que ocurra algún accidente más, pues. No, o sea, ustedes no van a ir a la tienda y van a pedir, deme unas limas para niños. No, son la misma primera serie, tanto para niños como para adultos. Lo que se les pide es que ustedes dejen, tengan una exclusiva para adultos y una exclusiva para niños. Sí, son las mismas de 21 milímetros. Tienen que tener las preseries, que son las de 6, 8 y 10. Esas también las tienen que tener.